Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una azafata racista expulsó a una soldado negra de primera clase y se arrepintió amargamente de ello. El vuelo 457, ruta entre París y Nueva York, parecía ser uno de esos vuelos regulares que pasaban desapercibidos en la vida cotidiana de los viajeros frecuentes. Este tipo de vuelo era a menudo largo y monótono, una travesía del Atlántico que, aunque cómoda, no deparaba acontecimientos espectaculares ni sorpresas. Pero a bordo de ese avión, algo más grande estaba por suceder, algo que sacudiría las certezas de algunos y transformaría irreversiblemente la vida de varios pasajeros. En particular, la de Marie, una joven azafata cuya arrogancia y certeza de su lugar en el mundo pronto chocarían con una realidad mucho más compleja y matizada. Marie tenía 26 años. Había trabajado en la aviación durante 3 años, una experiencia que la había moldeado y le había permitido comprender demasiado bien las reglas no escritas de ese mundo. Este mundo donde el dinero y el poder dictaban el comportamiento de los pasajeros, donde los más ricos exigían no solo ser servidos, sino admirados y honrados. Se había acostumbrado a ello, e incluso había aprendido a jugar a ese juego sutil. Hacerse a un lado cuando era necesario, hacerse invisible para aquellos que no correspondían a su imagen de cliente ideal. Ella sabía que, en ese mundo silencioso de lujo y apariencia, cada gesto debía ser perfectamente medido. Cada sonrisa, cada movimiento, cada palabra. María sabía cómo atraer y mantener la atención de los pasajeros influyentes y cómo satisfacer las demandas de quienes ocupaban los asientos más prestigiosos. Las primeras clases de los vuelos transatlánticos eran lugares de élite, espacios reservados para aquellos que podían permitirse esos codiciados asientos. Directores ejecutivos, celebridades, magnates inmobiliarios, líderes empresariales y políticos. María había aprendido a reconocer los rostros de estas poderosas personalidades. Aquellos que tenían la capacidad de dictar su voluntad y hacer que todo, incluso lo invisible, se doblegara a sus deseos. Pero ese día, en esa primera clase estaba a punto de desarrollarse una escena que cambiaría todo, una escena que desafiaría las expectativas de Marie y su visión del mundo. Cuando entró en la cabina para realizar las comprobaciones habituales previas al despegue, su mirada se posó en una figura inesperada. Una mujer negra estaba sentada tranquilamente en su asiento, aparentemente desconectada de la conmoción en la cabina. María se detuvo por un momento. Algo estaba mal. La apariencia del pasajero no era la de una persona que perteneciera a este mundo de lujo y pompa. La mujer estaba vestida con un impecable uniforme militar. Su mirada era tranquila, decidida, pero sobre todo, parecía exudar una autoridad natural que contradecía todo lo que Marie creía saber sobre los pasajeros de primera clase. Ella no llevaba el perfume caro de la élite, ni la ropa extravagante que usualmente se encontraba entre los otros ocupantes de la sección. No, ella parecía estar en otro mundo. Un mundo que Marie no entendía. El soldado, Ali Macone, no estaba allí para seducir o impresionar. Ella estaba allí por una razón que, en ese momento, Marie escapó. Pero lo más llamativo fue su presencia. Ella no parecía intimidada por el lujoso entorno. No, fue más bien Marie quien, en un momento de vacilación, de repente se sintió enfrentada a algo que no había previsto. Se acercó a Alima, su mirada pasó del impecable uniforme del soldado a su rostro decidido. «Disculpe, señorita», dijo Marie intentando disimular el desprecio que se apoderó de su voz a su pesar. «Pero creo que has venido al lugar equivocado». Añadió, en tono gélido, «Esta sección está reservada para pasajeros de primera clase». Alima, que estaba sumida en sus pensamientos, levantó la vista y se encontró con la mirada de Marie. Esa mirada no era desafiante, pero tampoco sumisa. Era una mirada tranquila, la de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué estaba allí. «No, estoy en el lugar correcto», respondió ella con voz tranquila pero firme. «Tengo un billete para este asiento». Marie, desconcertada, sintió una ligera vergüenza, pero esta vergüenza duró solo un momento. Ella no estaba preparada para admitir que podría haberse equivocado. No, esta mujer no podía pertenecer a este mundo. Simplemente no tenía sentido para ella. «Te aseguro que tienes que mudarte». «Quizá hubo un error en la reserva», insistió, esta vez con un poco más de brusquedad.
Pero Halima, como una montaña inquebrantable, no se movió ni un ápice. Te aseguro que no es así. Mi billete es válido. Su voz no delataba ningún nerviosismo ni ninguna vacilación. Ella parecía estar perfectamente en casa, a pesar de la actitud desdeñosa que se hacía cada vez más evidente a su alrededor. Este contraste inquietó a Marie. La azafata, avergonzada por la situación y más decidida que nunca a imponer el orden que conocía, se dirigió al sobrecargo, un hombre mayor y con más experiencia, pero que parecía no comprender la urgencia de la situación. Caminó hacia ellos y antes de que pudiera decir nada, Halima se dirigió a él directamente, de manera tranquila pero autoritaria. Por favor, revise mi información. Verá que todo está en orden. El sobrecargo, después de consultar la computadora, confirmó que la soldado Halima Cone efectivamente había reservado su asiento de primera clase y que todo estaba en orden. Pero para entonces ya era demasiado tarde para María. Su juicio ya había sido dictado y la decisión de humillar a Halima parecía irreversible. La tensión que se había instalado en el aire no era solo resultado del enfrentamiento, era una conciencia interna que empezaba a germinar en Marie. Se sentía inquieta, una pequeña voz le susurraba que algo andaba mal con su comportamiento. Pero ella no estaba preparada para escucharlo. Ella había actuado por costumbre, influenciada por estereotipos inconscientes, esas ideas profundamente arraigadas que la sociedad había sembrado en ella, prejuicios que nunca había cuestionado. El vuelo duró varias horas y los pasajeros se adaptaron a la rutina del viaje. Los auxiliares de vuelo, sin dejar de prestar atención a sus tareas, intentaron disipar la atmósfera eléctrica. Pero a medida que pasaban las horas, María a menudo se encontraba perdida en sus pensamientos. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, acompañados por una voz interior que la interrogaba. ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué había sentido la necesidad de devolver a una mujer que parecía fuera de su mundo a su lugar, especialmente cuando la apariencia de Halima estaba tan alejada de la norma que ella había construido en su mente? Un sentimiento de inquietud fue invadiéndola poco a poco, un sentimiento de culpa que prefería ignorar, pero que cada vez resultaba más difícil de negar. Los pasajeros se habían relajado, algunos durmiendo, otros escuchando música o hablando en voz baja. María había reanudado su servicio, tratando de dejar de lado los pensamientos que la inquietaban. Luego, unas horas antes del aterrizaje, la situación dio un giro inesperado. Una llamada discreta llegó desde la cabina, dirigida directamente a Marie. El tono era formal, pero urgente. Escuchó su nombre, seguido de una petición: traigan al pasajero Cone. Una frase que, en el contexto de este vuelo, no significaba mucho para Marie. Pero en el momento en que escuchó ese nombre, un escalofrío involuntario recorrió su columna. Instintivamente se giró hacia el asiento del soldado. Halima todavía estaba allí, sentada en silencio, como si esperara algo más grande que este vuelo. Una nueva inquietud se apoderó de Marie. ¿Qué significa eso? ¿Por qué llamarla al frente del avión? Estos pensamientos corrieron por su cabeza mientras caminaba hacia donde probablemente se dirigía el soldado. Pero antes de que ella llegara, un hombre con uniforme militar se levantó de un asiento al fondo del pasillo. El hombre, alto e imponente, vestía su uniforme militar con una seguridad que no dejaba lugar a dudas sobre su rango. Caminó hacia Marie con pasos mesurados, su mirada penetrante fija en la joven anfitriona. «Marie», dijo con voz grave, «tenemos que hablar. Ahora mismo». El tono del oficial no dejaba lugar a la negociación. El aire a su alrededor de repente parecía más denso. La azafata, aunque acostumbrada a las fuertes personalidades de los pasajeros de primera clase, sintió una punzada de aprensión. Se detuvo a unos pasos de ella y la miró fijamente con una mirada penetrante, con una frialdad palpable en sus ojos. «No te das cuenta de a quién echaste de primera clase, ¿verdad?» Marie se quedó paralizada, desconcertada, pero el hombre no le dio tiempo a reaccionar. «Halima Cone es una heroína de guerra», continuó, con el rostro impasible y la mirada todavía gélida. «Salvó vidas, muchas vidas, sobre el terreno. Y hoy está aquí en una importante misión con oficiales militares en Nueva York». Ante estas palabras, un abrumador sentimiento de vergüenza invadió a María. Ni siquiera tuvo tiempo para pensar. El nombre Halima Cone resonó en su mente, y la verdad cayó sobre ella como una onda expansiva. Esta mujer a la que había juzgado por su apariencia y su uniforme,
este soldado negro no era un simple pasajero común. Era respetada más allá de las fronteras, una mujer cuyo coraje y dignidad valían mucho más que la arrogancia de una azafata demasiado confiada. Pocos minutos después de que el hombre hablara, la noticia circuló en la cabina. Entre los pasajeros se extendieron murmullos. Aquellos que habían observado el intercambio de repente comprendieron la situación. María inmediatamente se sintió expuesta, como si todos los ojos estuvieran puestos en ella. La humillación que la invadió fue inmensa y se dio cuenta de hasta qué punto se había dejado llevar por ideas preconcebidas que nunca había intentado cuestionar. Cada susurro, cada mirada parecía reflejar su propia arrogancia. Cuando el avión finalmente aterrizó, Halima regresó lentamente a su asiento, todavía digno y tranquilo, sin mostrar el más mínimo signo de resentimiento. María se quedó allí por un momento, como petrificada. Sabía que debía disculparse, pero el orgullo le impidió hacerlo de inmediato. Pasaron unos minutos, pero María finalmente se levantó, con el corazón pesado, y caminó hacia el asiento de Halima. La anfitriona se arrodilló ante ella, con el rostro rojo de vergüenza. «Lo siento», balbuceó. Sus palabras sonaban débiles ante la intensidad del momento. Yo nunca debí haberte tratado así. Fue inaceptable». Sus ojos buscaban una señal de reconciliación, pero lo que no sabía era que esa reconciliación solo podía venir de su propio trabajo interior. Halima la miró con calma, sin enojo. Su voz era suave, pero contenía una sabiduría nacida de muchas pruebas. «La verdad es que no necesitaba tu perdón», respondió ella, casi con un dejo de tristeza en la voz. «Pero quizá lo necesitabas para ti mismo». María, con la mirada baja, comprendió entonces que la lección que acababa de aprender sería mucho más que una simple reprimenda. Fue un punto de inflexión en su vida, un llamado a cuestionar las creencias y juicios que la guiaban. Se alejó, no solo marcada por sus errores, sino con la certeza de que nunca más juzgaría a alguien por su apariencia, su uniforme o el color de su piel.